Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, CDMX, y de nuestra página http museodelamujer.org.mx. Me da mucho gusto saludarlas. Mi nombre es Zoraida García. Esta tarde tengo el gran honor de moderar la conferencia que dictará la maestra Lourdes Enríquez con el tema El derecho a una maternidad libremente elegida, que es un tema muy ad hoc al día de la fecha. Para mí no solo es un gusto, me siento honrada, me siento verdaderamente agradecida de que me haya correspondido ser moderadora en una conferencia que dicta la maestra Lourdes Enríquez, a quien, además de apreciar porque es mi amiga, admiro y sigo muy de cerca su trabajo. Antes de darle a Lourdes el uso de la voz, me voy a permitir leer una semblanza curricular de ella. Lourdes Enríquez es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo son Derechos Humanos, Crítica de Género y Análisis del Discurso Político Jurídico. Es integrante del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras y profesora de la asignatura Género, Violencias y Ética Comunitaria. Coordina el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos en el Programa Universitario de Bioética y forma parte del grupo multidisciplinario de investigación, salud mental y reproductiva en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Participó en el libro colectivo Alteridad y Exclusiones, Vocabulario para el Debate Social y Político, editado por la Facultad de Filosofía y Letras. También es coautora de los títulos Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia y Estrategias de Resistencia, publicados por el Programa Universitario de Estudios de Género. Y del libro Arte, Justicia y Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con la editorial Fontamara. Tiene un capítulo en la obra Por una cultura de paz, Cómo suprimir la violencia de género contra las mujeres, de Flores Editores, y por la voy a intentarlo nuevamente, descriminalización de las mujeres en México, publicado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y Una cultura de igualdad sustantiva, publicada por la Federación Mexicana de Universitarias y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es coautora del texto Ante las violencias del olvido, figuras otras del discurso, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, conduce el programa semanal de Radio Ciudadana Mujeres a la Tribuna y pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias, al colectivo Académicas en Acción Crítica y a la Asociación Mexicana de Retórica. Lourdes, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, esta tarde de 10 de mayo. Te vamos a escuchar con suma atención. Muchas gracias, Zoraida. La verdad es que la agradecida y la contenta de que estés tú acompañándome hoy soy yo. Para mí es un honor que estés aquí. Pues, tema relevante que creo que fue muy acertado que la Federación Mexicana de Universitarias propusiera para justo hoy, el 10 de mayo, hacer un acercamiento crítico, desde una perspectiva crítica. Bueno, entonces, como les decía, el tema propuesto para hoy es el derecho humano, porque vamos a hablar de derechos humanos, el derecho humano a elegir libremente la maternidad, a una maternidad libremente elegida, y de lo que vamos a adentrarnos para poder ir analizando este tema
como les decía, es desde un discurso de derechos humanos, desde sexuales y reproductivos, muy reciente visión tanto teórica como política, como jurídica, por los instrumentos internacionales, por los estándares internacionales que tenemos que armonizar en nuestro país. Vamos a hablar también de las desigualdades y exclusiones de género para centrar el análisis libremente elegida. También quiero tocar los objetivos sostenible en lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo vamos a homologar todo eso a nuestro país? Pero bueno, antes de todo eso, creo que es importante que vayamos haciendo un recuento histórico, que vayamos rastreando de dónde viene este día. Y aquí la propuesta es recuperar las genealogías, recuperar la memoria de las luchas feministas. El 10 de mayo tiene su origen en las luchas, sobre todo en las luchas por las desigualdades, por la educación, pero es una lucha que empieza con mujeres pacifistas en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer muy politizada, Ana María Rips, empieza a hacer círculos de mujeres para el estudio, pero sobre todo para hablar de la salud y de la higiene de las mujeres. Y lo que es una pena, como dicen algunas activistas y los movimientos de mujeres en estos días, y cada año se repite, es que se haya vuelto esta fecha un botín para mercantilizar, un botín para bloquear los avances de las luchas de las mujeres desde el siglo XVIII, como les decía. Y por eso creo que es importante traer a la memoria todo esto para situarnos de qué estamos hablando, ¿no? Esta mujer, Anne María Rips, a finales del siglo XVIII, ella nace en 1832, pero alrededor de 1840, 1850, ella empieza a formar clubes de trabajo y que en realidad lo que eran reuniones de mujeres para poder hablar de lo que les sucedía. Me imagino que hablaban de las situaciones que vivían, de injusticia, de desigualdades, de maltrato, pero más que nada a ella lo que le interesaba, porque era una mujer dedicada al ámbito de la salud, era hablar de la higiene, ¿sí? De la higiene sexual, pero sobre todo de la salud que ahora nombraríamos salud sexual y reproductiva, pero en aquel entonces tenía que ver con el conocer su cuerpo, con el conocer el proceso de gestación, con el conocer los procesos de menstruación, conocer la anatomía de los cuerpos. En fin, acuérdense que en estas épocas, pues las mujeres eran la mayoría analfabetas. Eran muy pocas las mujeres privilegiadas que tenían, que habían tenido el privilegio de acercarse al conocimiento, que sabían leer y escribir. Por eso ella, Anne Marie Rips, empieza hablando desde sus convicciones pacifistas. Ella era una mujer de las que decía que no debían estar pariendo hijos para la guerra. En esta época, ya a principios del siglo XX, cuando ella muere, su hija recupera la lucha de su madre. Lo que hace es recuperar, tiene algunos escritos donde habla de la memoria de las luchas del sufragio, tanto en Europa como en Norteamérica, de la memoria de las luchas por educación, pero sobre todo en el centro estaba, por un lado, la precarización laboral, el bajo pago a las mujeres, y por otro lado estaba esta cuestión de mujeres pacifistas que no querían parir hijos para la guerra. Entre estos grupos de mujeres nace la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, académicas, pacifistas, que también era para lo que se reunían, para estudiar su situación, para reivindicar derechos, muchas de ellas ya muchísimo más ilustradas.
en el movimiento feminista, en los movimientos feministas, ya habían leído desde los derechos de la mujer y de la ciudadana de Olimpia de Gouges, pero más que nada su lucha era contra la guerra y la precarización laboral, ¿no? Ahora, hasta el 12 de mayo de 1907 cuando la hija de Anne-Marie Reeves, que se llama Anne Jarvis, comienza una visibilización de lo que había hecho su madre y la historia de la lucha incansable por los derechos que había defendido su madre, y empieza a buscar el que haya una celebración en esas fechas. De hecho, en Estados Unidos es el 9 de mayo, pero en el momento en que se autoriza esta celebración, pues el sistema de acumulación capitalista se da cuenta que el día puede ser totalmente mercantilizado, como lo vemos desde entonces hasta ahora, pero más que eso, los grupos conservadores, los grupos que estaban en contra de la lucha de las mujeres por la igualdad en todos sentidos, incluida lo que vamos a hablar hoy, las decisiones por la reproducción y la sexualidad, pues es una oportunidad para desmovilizar todas estas luchas, ¿sí? Toda esta organización de mujeres y volverlo un asunto mercantil, volverlo un asunto que podríamos decir que a veces raya en la cursilería, en el único día que de veras se valora el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, el trabajo de crianza, sí, que el resto del año en muchas familias y en muchos núcleos familiares está totalmente invisibilizado, no valorado, desdeñado y castigado cuando no se hace el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y de crianza, como lo mandatan, ¿no? Como lo mandata la feminidad, como lo mandata el deber ser materno, como diría Marcela Lagarde, una académica del CEICH de la UNAM, o como lo mandata un mandato, lo que podemos nombrar un mandato de maternidad, ¿sí? Cercano a la naturaleza, ¿sí? Totalmente naturalizado los cuidados de crianza. Y es hasta 1914 cuando se logra que el presidente Wilson promoviera este día hasta volverlo conmemoración, un día de fiesta para las madres, y como les decía, en Estados Unidos empieza siendo el 9 de mayo. ¿Y cómo llega a México? Que creo que también esto es importante que lo veamos, ¿no? A México llega también con toda esa intención de los medios masivos de comunicación, de venta, ¿no? De hacer una difusión que en el fondo desmoviliza la lucha, es decir, los grupos conservadores, podríamos decir, sobre todo el alto clero católico, sobre todo todas aquellas estructuras donde la masculinidad hegemónica universal es la que manda el sistema y la estructura patriarcal o heteropatriarcal, y este análisis es contemporáneo, pero bueno, podemos pensar en cuáles eran las fuerzas, las potencias, las fuerzas que no querían la reivindicación de derechos de las mujeres, que estaban en contra, por ejemplo, de la autonomía en la sexualidad y en la reproducción, tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Lo que hacen es traerse esta conmemoración, ¿sí? Y que siga siendo como venía llevándose en los Estados Unidos, venta de flores, regalos, y todo lo que vemos en hasta el día de hoy, pero sobre todo enalteciendo valores tradicionales patriarcales, ¿no? Sobre todo, si quieres apágame la cámara si no se está escuchando bien, pero bueno, ustedes me dicen, ¿no? Ahora, algo que también es importante es que tanto Anne, la hija de esta mujer que les narraba yo a principios del siglo XIX, Anne Maria Reeves, tanto la hija como la hermana,
lucharon desde entonces contra el proceso de cómo se había instituido el 10 de mayo. Y ellas lo que querían era una subversión. Ellas sentían que les habían cooptado, que les habían robado toda esa campaña que habían tratado de hacer para visibilizar la lucha por los derechos de su madre, sobre todo los principios pacíficos y los de lo que podríamos llamar ahora igualdad laboral. Y también la lucha por el sufragio, por votar y ser votadas y poderse reunir con fines políticos. Y como les decía, México lo importa con la ayuda de la CEP a principios del siglo pasado, con toda la fuerza política también del alto clero católico, con los medios masivos de comunicación. Se dice que el periódico Excelsior publicó lo que consistía, notas de lo que consistía el 10 de mayo. Toda esta fuerza de que se volviera mercancía el día de la celebración del 10 de mayo. Y algo creo que también es importante es que coincide con un primer congreso feminista en Yucatán, sí, a principios del siglo pasado, en 1916, un primer congreso cuando estaba el general Alvarado de gobernador de Yucatán, y que permite a un grupo de mujeres, sobre todo mujeres maestras, el que querían unirse para discutir cuestiones de violencias, cuestiones de igualdades, pero sobre todo un fin último de esta reunión en 1916, de este primer congreso feminista, era también hablar, ahora podríamos decir autonomía sexual y reproductiva, pero que en aquel entonces se referían a una educación sexual, una educación para las mujeres que entendieran la reproducción, que entendieran cómo funcionaba el cuerpo sexuado en femenino, que entendieran la higiene, las enfermedades asociadas también al aparato reproductor. Pero algo importante es que Hermila Galindo, una notable mujer de aquel entonces, cercana al general Alvarado, pero también cercana al presidente Carranza, ella no puede acudir a este primer congreso feminista en Yucatán, pero envía un escrito que es leído, creo que es leído por Elvira Carrillo Puerto, que luego fue la primera diputada nombrada en el Congreso yucateco, y este escrito se llama La Mujer del Porvenir, y era realmente un manifiesto libertario, donde Hermila Galindo hablaba de que las mujeres debían tomar decisiones informadas y responsables sobre su sexualidad y sobre su reproducción, es decir, que las mujeres debían decidir libremente su maternidad, el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, como dice nuestra Constitución, y por eso ahorita, a estas alturas del siglo XXI, pues hay muchas colectivas de mujeres feministas y grupos de mujeres que lo que están buscando y que lo que tratan de visibilizar en un día como hoy es que pues vuelva a sus orígenes, ¿no? Que vuelva a visibilizar esa lucha con esa fuerza potente de subversión por la igualdad, por la no discriminación, esa lucha que pueda visibilizar la normalización de las violencias, sobre todo de la violencia letal, de la violencia feminicida, que se retomen las banderas y las consignas, por ejemplo, de la marcha del 8 de marzo, tanto de este año, que fue tan masiva, pero más que nada que se entienda este día en clave feminista, en anticapitalista, antirracista, y también dicen las colectivas de mujeres que sea una agenda ecologista. Entonces, bueno, eso sería como el reto genealógico para poner en el centro esta fecha del 10 de mayo,
y por qué la Federación de Universitarias pues piensa que tenemos que hacer una lectura crítica de la maternidad como un deber ser materno, del mandato de maternidad como única valía en muchas concepciones socioculturales de las mujeres, que ven a las mujeres como menores de edad, como necesitadas de tutela, pero sobre todo con ese destino predeterminado que es el mandato de maternidad. Entonces, para ello, creo que es importante mirar el cuerpo como territorio, como dice algunos presupuestos del feminismo, y a mirar el cuerpo femenino de una manera esencialista, biologicista. Y hablaba yo de cómo son las normas religiosas, las normas morales, y que llegan también hasta la norma jurídica, aquellas que dicen, que hablan sobre el cuerpo sexuado en femenino, ¿no? Sobre todo en cuanto al deber de maternidad y creo que esto debe ir junto con el trabajo de cuidados, como el destino predeterminado de las mujeres de ser para otros, de vivir para otros, y en esos otros estamos hablando de la familia, de la sociedad y del Estado. Por eso, analizar este tema desde un marco liberal de derechos, desde una igualdad de derechos, pues es importante para ir avanzando, porque tenemos que ver los derechos, en este caso de las mujeres, como sujetas de derechos, en paralelo y de manera individual sus derechos, y no poner primero o poner por encima de los derechos individuales el bienestar de la familia, de la sociedad y del Estado. A mí una frase que me gusta de Mary Torras, de una filósofa española, que habla de retomar el cuerpo para las luchas por una maternidad libremente elegida, y ella dice que el cuerpo lleva inscrita una gramática de oposición y complementariedad. A ver, ¿y cómo esto se refleja entonces en el derecho a la salud sexual y reproductiva, que tenemos que entender que incluye libertades y derechos? Sí, eso es uno como de las primeras premisas que habría que pensar cuando hablamos del derecho a una maternidad libremente elegida, de la autonomía tanto sexual como reproductiva, y por eso vuelvo a la propuesta de analizar de una manera crítica, desde la perspectiva crítica de género feminista, pero también desde el marco de derechos, desde un discurso de los derechos humanos, donde algo que es importante es mirar los fundamentos de los derechos humanos y cómo los vamos a aplicar a este derecho a una autonomía reproductiva, tanto la libertad, el derecho a la igualdad que trae aparejado el derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, a ser diferente un paradigma masculino, que es un paradigma femenino, perdón, el derecho a ser diferente un paradigma de lo humano, que es un paradigma masculino, y por ello entonces hay que hablar, y esta es como una propuesta, de garantías sexuadas en salud reproductiva y de un derecho a la igualdad diferenciada. Sí, ahorita voy más a fondo a qué me refiero con esto, para poder argumentar la autonomía reproductiva, donde el piso común, si estamos hablando desde un discurso de derechos humanos, es la dignidad, y la dignidad nos va a llevar a situaciones de justicia, es decir, a que los embarazos sean realmente intencionados, planeados, deseados, y que todo aquel embarazo que no cumple con estas cuestiones de elección, de libertad, pueda tener una ventana de poder replantear cuestiones. Y sé que esto es complejo, pero tiene que llevar aparejadas políticas públicas en materia de salud integral en sexualidad, en materia de anticoncepción, porque en la medida que trabajemos de manera amplia en los derechos sexuales y reproductivos, en la medida también que trabajemos de una forma interdependiente los derechos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y hasta ambientales para poder potenciar a las mujeres y que tomen decisiones libres, razonadas, responsables, informadas sobre su sexualidad y su reproducción, vamos a poder hablar de autonomía como un valor cobijado por el derecho a tener un proyecto de vida propio o el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como lo ha estado discutiendo nuestro máximo tribunal. Y lo que hay que ir trabajando en el ámbito de lo público es que la autonomía reproductiva es un derecho, ¿sí? Es un derecho humano. Entonces, en este orden de ideas, ¿cuáles son los derechos que estamos mencionando, que estamos visibilizando, que estamos argumentando con vocabularios que nos provee la teoría crítica de género, las teorías críticas feministas que han inventado vocabularios para poder visibilizar las desigualdades y la normalización de las violencias? Es importante que estos vocabularios aunados con el discurso de los derechos humanos, mirándolos de forma, como decía, interdependiente e indivisible, podamos ir entendiendo que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pues tiene que ver con el derecho integral a la salud, sobre todo en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, tiene que ver con el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación, pero también el derecho a la diferencia, a ser diferente al paradigma de lo humano que es masculino, es decir, que está dentro de un universal hegemónico masculino, ¿sí? El derecho a la identidad, como decía, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o lo que sería lo mismo el derecho al proyecto de vida, el derecho a la intimidad, a la integridad física y psíquica, el derecho a la privacidad, a un trato digno, el derecho a poder acceder a la justicia dentro del ámbito de lo judicial, pero también fuera de él, es decir, una justicia social e histórica, ¿sí? Fincada en el principio de igualdad y en el discurso de los derechos humanos que nos llevan a poder hablar de ciudadanía, por ejemplo, el derecho a la educación, sobre todo a la educación integral en sexualidad, el derecho a la autonomía sexual y reproductiva, el derecho a una vida libre de violencia, y aquí es muy importante sobre todo hablar de violencia sexual en estos casos de derechos sexuales y reproductivos, de todas las violencias física, psicológica, institucional, dentro del ámbito de la familia, de la comunidad, donde hay relaciones jerárquicas en el ámbito laboral y docente, pero poniendo en el centro la violencia sexual, la libertad de convicciones éticas, ¿sí? De conciencia y convicciones éticas, el derecho a beneficiarse del conocimiento, entraría también aquí el derecho a la protección de tener una familia, de decidir tener una familia, y también con este problema tan complejo que es el embarazo adolescente y también el embarazo en niñas, que aquí estamos hablando siempre de violencia sexual, ¿no? Ahí no hay consentimiento, ahí lo que hay es conductas criminales contra las niñas. Ahora, en el marco y en el discurso de los derechos humanos que tienen fuerza de ley para obligar a los países a que cumplan con esos preceptos, a que cumplan tanto con las convenciones que ha firmado nuestro país en el sistema universal, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW por sus siglas en inglés, pero esta convención tiene muchas recomendaciones hacia nuestro país en materia de salud sexual y reproductiva. El comité de expertas de la CEDAW no se ha cansado cada 4 años que revisa y que examina a nuestro país de hacer recomendaciones de su preocupación de los altos números de muerte materna, tanto por embarazo, parto y puerperio, pero sobre todo por mujeres que mueren en el aborto inseguro, en el ámbito de lo clandestino, y las mujeres que mueren en el aborto inseguro,
en la clandestinidad, la mayoría son mujeres pobres. Por eso es importante ver esta cuestión como un asunto muy grave de salud pública y de justicia social. Y por otro lado, hablando de la Organización de Estados Americanos, de nuestra región, también es importante otro instrumento regional, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar todos los tipos y modalidades de las violencias contra las mujeres, todos los tipos y modalidades de las violencias de género contra las mujeres. Y en este ámbito también el MESEVI ha mandado, ha enviado, ha escrito, ha argumentado muchas recomendaciones a nuestro país que tienen que ver con el tema que estamos hoy tocando, ¿sí? Y por eso es importante en el ámbito de la justicia, pero no solo de la justicia dentro del derecho, sino una justicia social e histórica también, la importancia de ver las barreras e implicaciones que tienen las desigualdades y exclusiones de género en el acceso a la salud sexual y reproductiva. También estas desigualdades tienen repercusiones en el acceso a la educación en salud sexual y reproductiva. Hay varias recomendaciones a nuestro país por el Comité de Educación, por ejemplo, de que nuestro país debe impartir en el ámbito de la política pública educación integral en sexualidad, y ha sido frenada un sinnúmero de veces. Los intentos de legislar para que se cumpla esto en la política pública, hay, como sabemos, grupos llamados antiderechos sexuales y reproductivos, grupos aliados a las denominaciones eclesiásticas de todas las denominaciones, obviamente el alto clero católico, pero también muchas otras, donde su agenda política es retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y que están teniendo lamentablemente presencia en nuestro país en los últimos años, y eso es muy preocupante. Por eso la importancia de entender la laicidad del Estado. El artículo 40 constitucional nos dice que somos una república laica y hay que atender la laicidad. No se puede que quienes están en el servicio público, en cualquiera de los poderes o de los órdenes de gobierno, no respeten el principio de laicidad del Estado. Entonces, volviendo al recorrido desde el discurso de los derechos humanos, traigo aquí una de las convenciones que han sido más importantes para ayudarnos a entender los derechos sexuales y reproductivos, y con ellos entender el derecho a una maternidad libremente elegida, que es la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en 1994 en El Cairo, en Egipto. Esta es una convención muy importante para el tema que nos ocupa hoy, porque empezaron a conceptualizarse los derechos reproductivos en su programa, en su plataforma de acción, y se empezó a hablar de autonomía reproductiva, y lo que se buscaba era ver de qué manera en esta convención internacional se materializaba la igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo en el ámbito de las decisiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, y se presionaba a los países para que brindaran educación en salud sexual y reproductiva. Entonces, esta conferencia, no voy a entrar en muchos detalles, pero es una conferencia muy importante. De hecho, se celebró el Cairo +20 en el 2014, y se vio que hemos tenido retrocesos, es decir, a la letra de la ley y en la argumentación jurídica y política se había avanzado mucho para poder definir las libertades y la autonomía sexual y reproductiva, pero a la hora de implementarla en los países, a la hora de hacerlo obligatorio, como lo es para nuestro país, que desde el 2011, en que se elevó a rango constitucional los tratados de derechos humanos, nuestro país tiene la obligación de cumplirlos, de ir implementando lo que mandatan esos tratados de derechos humanos, pero esto da pie también a que los grupos antiderechos, los grupos que no quieren que haya progresividad de los derechos, sino que quieren que haya retrocesos, tratan de obstaculizar, tratan de frenar,
tratan de descalificar y desprestigiar también todo este esfuerzo internacional que desde los movimientos de mujeres y feministas se ha logrado en el ámbito del derecho internacional público de los derechos humanos. Ahora, en relación a la Convención sobre Población y Desarrollo del Cairo, podemos ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de servicios de salud reproductiva y cómo deben también traerse a las agendas de nuestro país y sobre todo, por ejemplo, ahorita en esta época de confinamiento, de pandemia, de arraigo domiciliario tan complejo, que a pesar de que el Centro de Equidad de Género y Derechos Reproductivos de la Secretaría de Salud dijo que la salud sexual y reproductiva era una actividad esencial o prácticas esenciales, no recuerdo bien cómo dicen las políticas para atender la pandemia. A pesar de hecho, pues ha habido muchas complicaciones para atender a las mujeres en el seguimiento de embarazos, parto, puerperio y también en las interrupciones del embarazo según cada entidad federativa en sus causales legales, y solo en la Ciudad de México y en Oaxaca en el que se permite acudir a servicios de salud reproductiva para una interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Pero aún así ha sido muy complejo llevar a cabo las políticas públicas en materia de salud reproductiva. Han estado trabajando mucho las colectivas de mujeres que acompañan a otras mujeres, tanto a los procesos de reproducción, las parteras, por ejemplo, pero también a la interrupción segura de los embarazos para que las mujeres no corran riesgos, tanto en su vida como en su salud y en su libertad también, porque con los retrocesos que se han votado en algunas entidades federativas, donde hay reformas constitucionales que protegen la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, hay tal no certeza jurídica en los servicios de salud reproductiva que hay grupos de profesionales de la salud que no saben si están brindando un derecho a las mujeres o están cometiendo un delito. Y es tal la no certeza jurídica, la confusión por este tipo de normas, que en esas entidades federativas las excluyentes de responsabilidad o las excusas absolutorias de responsabilidad penal no se están entendiendo y no se están brindando los servicios de salud reproductiva. Entonces, volviendo a este cuadrito para entender cuáles son esos servicios de salud reproductiva, pues, ¿qué es lo que abarca? La planificación familiar, la salud perinatal, es decir, todas las etapas de la gestación, ¿sí? El parto, el embarazo, el parto, el puerperio y el fortalecimiento de políticas públicas para la lactancia, la prevención y el tratamiento adecuado de la infertilidad también, que ahora en esta época de confinamiento y de pandemia, pues muchos de esos proyectos que venían avanzando para la política pública, por ejemplo, de reproducción asistida, pues se han visto, frenados por el temor al contagio en los hospitales, en las clínicas, y porque muchos trabajadores y trabajadoras de la salud pues han estado también en resguardo domiciliario y se han reducido las atenciones en estos servicios de salud. Ahora, ¿qué otra cosa incluye los servicios de salud reproductiva? Algo muy importante y muy complejo y es una problemática que tenemos que tener muy clara para poderla argumentar y para poder pedir política pública, es la prevención del aborto inseguro y el manejo de consecuencias de aborto. Es decir, esta es uno de los presupuestos de esta convención del Cairo sobre población y desarrollo, que la ha retomado también la Convención CEDAW para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y han hecho recomendaciones específicas en esta materia a nuestro país que debemos de conocer para poder argumentar servicios de aborto
libre, ¿sí? Servicios de aborto legal y seguro, sobre todo, que haya política pública que atienda estos procesos para que las mujeres no corran ningún riesgo. Otro de las cuestiones que atienden en los servicios de salud reproductiva es la prevención, cuidado y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Y algo también muy importante que mencionaba hace ratito es la información, el derecho a la información, a la educación, ¿sí? A la educación en salud sexual y reproductiva y sobre todo a la consejería, que tiene que ver con aprender de métodos de anticoncepción, que tiene que ver con la anticoncepción de emergencia, que tiene que ver con muchas cuestiones de salud reproductiva. Y algo que también es muy importante y que no podemos dejar de lado es que la salud reproductiva también incluye la prevención y vigilancia de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo de las mujeres sobrevivientes de violencia y en específico de violencia sexual, y acciones para eliminar estas prácticas tradicionales dañinas en los países. Es decir, esos mandatos a los países que a través de la fuerza de ley se les pide que tengan políticas públicas en todos los rubros para entender el orden binario y jerárquico de género, ¿sí? Que produce efectos que dañan las vidas, que dañan los proyectos de vida, que dañan los cuerpos, que dañan las decisiones autónomas y que también dañan las subjetividades, inferiorizan a las mujeres y sobre todo esto se da también en un marco heterosexual. Por eso incluir en este tema la diversidad sexual es importante. Y algunas de las últimas recomendaciones de estos organismos también ya hablan del bien jurídico a tutelar de todas estas cuestiones que tienen que ver con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces, bueno, por eso pensé que era importante que supiéramos las definiciones de esta Convención Internacional de Población y Desarrollo, que nos dice que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductor, sus funciones y sus procesos, y que se trata del conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud, ¿sí? A la salud reproductiva, al bienestar dentro de la reproducción, del proceso de reproducción. Y yo aquí agregaría que por reproducción también tenemos que entender reproducción de la vida en cuanto a los cuidados, ¿sí? En cuanto a la sostenibilidad de la vida, de lo viviente, de la vida en común, que tiene que ver con el trabajo de cuidados que va junto con el trabajo de crianza, ¿sí? No podemos dejar de lado este análisis teórico que nos ayuda también a poder argumentar el derecho a una maternidad libremente elegida, que sea libre, ¿sí? Que se elija libremente y que también, ¿por qué no?, que sea gozosa. Ahora, esta convención, esta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, nos dice que la salud sexual es aquella que permite que todas las personas vivan la sexualidad sin temores ni riesgos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazos no planeados y disfrutar de todo ello, ¿sí? Ya divide los fines de la procreación que vienen desde la norma religiosa, ya divide las relaciones sexuales con no fines de procreación, ya habla, podríamos decir, de premisas, cuando dice que el único objetivo no debe ser la procreación, sino también experimentar placer, podríamos decir desde un punto de vista más teórico que retoma el cuerpo y retoma la inscripción en el cuerpo, ¿sí? Esa representación desde el cuerpo, donde se materializa la sexualidad y la reproducción, diría esta teórica que les mencioné, Mary Torras. Y nos dice la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que la salud reproductiva
tiene que ver con los aspectos relacionados con el aparato reproductivo, sus funciones y procesos. Implica tener la capacidad de disfrutar de una vida sexual sana, satisfactoria y sin riesgos, de tener un embarazo no planeado o un embarazo no deseado o un embarazo no intencional, que también es importante cómo lo nombramos, cómo lo argumentamos para una política pública. No es lo mismo argumentar para una iniciativa de ley o para diseñar una política pública que para platicar en una sobremesa o platicar con el grupo de amigas, etcétera. Pero hay que tener claro los conceptos y los argumentos para poder defender o para poder hacer y armar consignas o para poder llevarlos. Ahorita me vino a la mente cómo el colectivo de las tesis de las activistas chilenas retoman en sus estrofas de su performance algunas de las frases de los análisis teóricos de Rita Laura Segato, una antropóloga argentino-brasileña, que a quien las tesis han leído y llevan parte de sus análisis teóricos, de sus vocabularios o de sus categorías analíticas a las estrofas de su performance, ¿no? De este himno que se bailó en los 5 continentes hace poquito más de un año. Ahora, esta imagen me gusta porque en la medida en que avanzamos en el tronco del árbol con las leyes, con el marco jurídico tanto internacional como armonizado a nuestro derecho doméstico o derecho nacional, en la medida en que avanzamos en políticas para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar tanto la discriminación como las violencias, podemos también ir avanzando en cambios en las raíces del árbol, que serían en cambiar los valores, las ideas, las creencias, los mandatos de masculinidad y feminidad, el mandato de maternidad como único destino predeterminado para que las mujeres tengan valía. Podemos ir mirando de una manera crítica nuestros usos y costumbres, por ejemplo, nuestros símbolos culturales también, que muchos de ellos vienen desde la norma religiosa. Podemos ir tomando distancia y mirando nuestras prescripciones, no solo cómo se describen los cuerpos desde una mirada del universal hegemónico masculino, sino cómo se prescriben también los cuerpos desde deber ser materno o mandato de maternidad, desde imaginarios simbólicos de valía. Y también si avanzamos en el tronco del árbol vamos a poder ir cambiando las prácticas de la experiencia de lo humano, nuestras representaciones, vamos a poder ir transformando nuestras subjetividades, vamos a construir comunidades más igualitarias, más paritarias, vamos a poder organizar las políticas de cuidados y de acompañamiento, podemos hablar de corresponsabilidad, de conciliación trabajo-familia, para que las mujeres que decidan ser madres puedan tener una corresponsabilidad social, no nada más familiar, sino social y del Estado para acompañarlas en el trabajo de cuidados, en el trabajo de crianza y en todo lo que implica ese trabajo de cuidados, tanto material como inmaterial, que es tan complejo, que es tan bonito, que puede llegar a ser gozoso, pero que es tan difícil y tan complejo. Por eso la importancia de que la maternidad sea elegida, de que la maternidad sea libremente elegida. Y ya para ir cerrando esta charla y ver si tienen preguntas o comentarios, tenemos que pensar y poner en el centro el entender que en nuestra igualdad democrática, en nuestra democracia incipiente, en nuestro sistema democrático, se debe reconocer el pluralismo y la diversidad social. No se pueden imponer cierto tipo de normas y menos aquellas que legislan sobre los cuerpos de las mujeres, que legislan no nada más jurídicamente desde la ley, sino también desde la norma moral, ¿sí? Y que llevan a las mujeres a ser estigmatizadas muchas veces cuando deciden no ser madres, por ejemplo, o a ser
procesadas y criminalizadas cuando deciden interrumpir un embarazo no deseado, no intencional, no planeado, o muchas veces que queriendo ser madres tienen que interrumpir un embarazo por diversas causas, porque peligra su vida, su salud, o porque el producto de la gestación tiene malformaciones incompatibles con la vida, o porque es producto de un delito, de una violencia sexual, de una violación, y las mujeres tienen toda la libertad para decidir que no quieren llevar a término ese embarazo. Para eso tenemos ya una norma oficial mexicana que obliga a todas las entidades federativas a brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a las mujeres que lo pidan, diciendo desde el principio de buena fe que fue producto de una violación sexual, que es un adelanto importante que va en el rumbo de la progresión de los derechos, aunque es importante ver que hay muchos grupos contrarios al avance de los derechos que han impugnado este avance, ¿no? Este avance en las normas. Y en el centro también del análisis, cuando les decía que teníamos que mirar al fundamento del discurso de los derechos humanos, es decir, a la igualdad, a la libertad, a la dignidad humana y a la justicia, vamos a entrar un poquito a los detalles del principio de igualdad, que es un principio complejo. Realmente la igualdad es una abstracción jurídica, y cómo vamos a hacerle para que esa igualdad se materialice. La Convención para eliminar todos los tipos de discriminación contra las mujeres habla de igualdad sustantiva, de materializar la igualdad y que no se quede solamente en una igualdad de jure, sino que sea una igualdad de facto, es decir, que haya igualdad de trato, de oportunidades, de acceso a recursos materiales e inmateriales como la educación, por ejemplo, conocer la anticoncepción, para poder llegar a igualdad de resultados. Por eso hablaba yo del derecho a una igualdad diferenciada. Y por eso la igualdad, al ser un principio complejo, tenemos que poder argumentar que está estipulado para tutelar todas las diferencias, todas nuestras marcas identitarias, empezando por el sexo, la raza, la clase, la orientación sexual, la ideología, la lengua, la nacionalidad, la edad, etcétera. Es decir, tiene que tutelar todas nuestras marcas identitarias. Para su fin último es oponerse a las desigualdades, erradicar las desigualdades, reducir las desigualdades, y aquí es donde se insertan las medidas temporales, como las cuotas de género, como la discriminación positiva, por ejemplo. Aquí es donde se insertan todo ese tipo de medidas obligatorias para los países. Entonces, por eso el principio de igualdad, que como les decía es una abstracción jurídica, es una igualdad de jure, ¿sí? Tiene aparejada, tenemos que pensarla como igualdad sustantiva para llegar a igualdad de resultados en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Pero trae aparejado dos derechos: el derecho a la no discriminación y el derecho a la diferencia, a ser diferente a un paradigma de lo humano que es un paradigma masculino, y en esta diferencia entran primero las mujeres y todos aquellos sujetos feminizados o todos aquellos cuerpos feminizados, inferiorizados, ¿sí? Entonces, no es suficiente enunciar la igualdad, es necesario actuarla, observarla, garantizarla y sancionar su incumplimiento, y requiere garantías adecuadas, lo que algunos teóricos como Ferrajoli hablan de garantías sexuadas. Por eso creo que argumentar garantías sexuadas en salud reproductiva puede ser importante, tanto en lo jurídico como en lo político, y estas garantías adecuadas para que los derechos y libertades fundamentales sean exigibles, puedan ser justiciables, judicializables, y sobre todo que cuenten con la protección jurídica de tribunales competentes. Y ya para terminar, el derecho a la igualdad diferenciada de que habla este teórico que les nombré, este jurista italiano Luigi Ferrajoli,
que nos dice que si algún derecho a la diferencia debe traducirse en un derecho desigual, es el derecho a la maternidad voluntaria como autodeterminación de la mujer, como autonomía, como autarquía, porque sobre el propio cuerpo, dice Ferrajoli, le pertenece a las mujeres de manera exclusiva, porque en materia de gestación los varones no son iguales a las mujeres y es solo desvalorizándolas como personas y reduciéndolas a instrumentos de procreación como los varones han podido expropiarlas de esa su personal potencia, sometiéndolas al control penal. Y aquí estoy hablando de los marcos punitivos, del derecho penal, de la última ratio, del delito de aborto, que no debería estar en la norma penal, sino que debiera tratarse como un grave asunto de salud pública y de justicia social, ¿sí? Por eso pensar los derechos de manera interdependiente, indivisible, nos ayudan a entender por qué debe ser un problema de salud pública y como tal tratarlo, y por qué es una injusticia social que vemos en nuestro país y es una agenda política de muchos grupos el seguirlo manteniendo en el ámbito de lo penal y sobre todo el que no haya apertura de más causales o de más excluyentes de responsabilidad en las entidades federativas, pero sobre todo bloqueando el que se pueda dar lo que se ha llamado una despenalización del aborto hasta la semana 12, como está en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca apenas hace año y medio. Ahora, ya para los últimos apuntes, los apuntes finales sobre autonomía reproductiva, creo que es importante si lo miramos desde la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Desde la Agenda 2030 se ha pronunciado la comunidad internacional y el Banco Mundial y todas las estándares internacionales para decir que uno de los ejes más importantes del empoderamiento económico es la autonomía reproductiva. Y por eso los países en sus agendas de desarrollo sostenible, que lamentablemente se han visto empañadas y están teniendo retrocesos por la pandemia y por la situación de contingencia sanitaria tan compleja que estamos viviendo, pero lo importante que hay que rescatar es que la autonomía reproductiva es una de las dimensiones, y yo diría que la dimensión más importante para hablar de empoderamiento económico, que las mujeres puedan tomar decisiones informadas, libres, responsables sobre su reproducción, y para ello hay que modificar el contexto, ¿sí? Hay que publicitar y llevar a lo público los recursos que tenemos para poder hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo hay que transformar las subjetividades de las mujeres y de las adolescentes para el ejercicio de derechos, para lo que podríamos llamar una ciudadanía plena. No puede un juez decir que una mujer tiene derechos político-electorales y no derechos reproductivos, por ejemplo. Por eso, otra vez vuelvo a decir y a repetir que los derechos son interdependientes, son indivisibles, y a eso se refiere la integralidad la integralidad de los derechos, es decir, que no hay derechos más importantes que otros, son horizontales, están amarrados unos con otros, no puede existir uno sin los otros, ¿sí? Y es por ello que la autonomía reproductiva se refiere a la habilidad ejercida para el control y la toma de decisiones sobre muchas cosas, como el uso de métodos anticonceptivos, de controlar la fertilidad, de poder decidir de manera libre el embarazo, de poder decidir también cómo se quiere llevar el parto. Por eso ahora las políticas públicas para partos caseros o para dotar de facultades a las parteras o para colectivas que hacen acompañamiento a todos estos procesos reproductivos y también a los procesos de interrupción del embarazo para que esa interrupción sea segura. Son tan importantes estos ejercicios de acompañamiento
que desde el ámbito de los cuidados brindan mujeres que acompañan a otras mujeres en estos procesos y más durante la contingencia sanitaria, y cómo esta autonomía reproductiva de la que hablan las agendas internacionales implican dos cuestiones fundamentales: que existan fuentes de empoderamiento, les decía, la educación integral en sexualidad, la disponibilidad de la anticoncepción, servicios de salud sexual y reproductiva, y sobre todo que desaparezcan las barreras que impiden el acceso a esos servicios, incluidos las fuerzas políticas que quieren impedir el acceso a esos servicios de salud sexual y reproductiva, y por otro lado que exista agencia o acción individual y o colectiva para el aprovechamiento de esas fuentes. Y para ello, pues es muy importante que se divulguen estas cuestiones para que podamos tener agencia, ¿sí? Agencia individual, agencia colectiva, y es aquí donde se insertan estos ejercicios de acompañamiento de los que les hablaba, ¿no? Desde una lógica de cuidados, que creo que es importante que la miremos así. Y pues bueno, hasta aquí sería mi participación. Creo que ya está mejor mi internet, ya me pudieron escuchar, ¿verdad? El resto de la charla. Okay. Bastante bien, Lourdes. Sí, pues muchas gracias por la charla. Me parece que has dado pues un panorama integral, primero situándonos en el día en el que estamos, hablándonos sobre esta necesidad de desarrollar una opinión crítica respecto a una lectura crítica de la maternidad y sobre todo del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y también me ha parecido pues que ha sido muy completo cómo has dibujado la interseccionalidad de los derechos humanos generalizados y después aterrizados en las mujeres, ¿no? No puede ejercerse uno sin el otro. Cuando estamos hablando de la posibilidad de ejercer la maternidad de manera libre, significa también que es un tema de derechos humanos, de salud pública, de ejercicio de los derechos individuales, de la posibilidad de superar este discurso. Me pareció muy atinado este concepto que usas del destino predeterminado de nuestros cuerpos y de la crítica de la que las mujeres somos objeto en nuestros contextos sociales respecto de las decisiones que tomamos sobre nuestros hijos, sobre la posibilidad de ser madre o no, y el espaciamiento que podemos dar a esto. Yo, antes de leer algunas preguntas que ya tenemos formuladas por nuestro auditorio, al que le agradezco muchísimo que se hayan dado cita esta tarde para escuchar a Lourdes, pues me ha parecido muy importante hacer hincapié. Me gustó mucho en este árbol que nos mostraste, en el que se muestra muy bien cómo el discurso, hablas del discurso jurídico como una herramienta de transformación sociocultural. Creo que el discurso no solo jurídico, sino también este discurso transversal de derechos humanos y de análisis del papel de la mujer en el contexto social, nos puede permitir ir transformando ciertas actitudes culturales, ¿no? Creo que hay que hacer hincapié en estas transformaciones para que sea normal, sea natural, no sea ningún objeto de crítica el tipo de decisiones que las mujeres tomamos para nuestra maternidad y sobre todo que tengamos esa posibilidad, ¿no? Que esté garantizada. Yo te quiero hacer una pregunta sobre un tema que está actualmente muy en boga y ante el cual yo me quedo pensando si realmente tiene que ver con el ejercicio de la libertad de derechos sexuales o derechos reproductivos. Algo que se ha manejado y que estuvo ahora en la agenda
del Senado y de la Cámara de Diputados, que es lo que han llamado el derecho a ejercer una menstruación digna. Entonces, me gustaría que nos platicara sobre cómo ves esas iniciativas que han tenido algunos partidos políticos para pues poder propiciar que las mujeres en todos los contextos sociales tengan acceso pues a educación sobre la menstruación, pero también a ciertos recursos quizás a los que no tienen acceso. Ha sido muy criticado porque hay ciertos lugares en nuestra república en donde no hay agua, ¿no? En donde no hay otros servicios más básicos y nos estamos preguntando sobre si pueden tener acceso pues a toallas femeninas, eh, la, la oferta que se está haciendo ahora en épocas de votaciones, en épocas de campañas electorales, para repartir copas menstruales, no sin tomar opinión de las mujeres sobre si quieren usarlas o no quieren usarlas o qué compatibilidad tienen con eso. Entonces, esa es la primera pregunta que yo te hago. Y si te parece, después pasamos a leer las que ya están formuladas por el auditorio. Ok, no, pues muchas gracias, Zoraida, por escucharme y por me gustó que tú también con formación jurídica, pues también creo que tienes la convicción de que el derecho es una potente herramienta de transformación sociocultural y que pues sí tenemos que trabajar en ella, tenemos que hacer que nuestro país cumpla con los tratados que ha firmado y con implementar las recomendaciones, ¿no? En los tres poderes, en los tres niveles de gobierno. Y pues todo eso se hace a través del ámbito de lo jurídico, ¿no? Del ámbito de las estructuras del Estado. Entonces, en relación a tu pregunta, pues yo he pensado mucho y he trabajado de manera colectiva en estrategias de resistencia jurídica, en lo que hemos llamado estrategias de resistencia jurídica, tanto legislativas como judiciales, tanto desde los litigios estratégicos, pero también de las iniciativas de ley. Y cómo hacer una iniciativa de ley desde conceptos teóricos feministas que de manera estratégica entren a la letra de la ley para poder ayudar a las mujeres. Entonces yo creo que el hablar de una menstruación digna que tiene que ver con cuestiones de desigualdad social, como bien decías, de lugares donde no hay ni siquiera agua para el debido aseo de las mujeres durante su periodo menstrual, yo creo que lo que se está logrando a través de esa argumentación o del espíritu de la ley que teoriza las desigualdades antes que nada, ¿no? Que teoriza la discriminación, pero que también teoriza esos mandatos de pudor que legislan sobre lo que debe ser una buena mujer, no sé si me explico, que todo eso, que toda esa reflexión teórica o metodológica se lleva al espíritu de la ley, a la iniciativa de ley, para lograr bienestar en las mujeres, sobre todo en las mujeres que están menstruando, ¿no? En los cuerpos también con capacidad de menstruar y las mujeres que menstruan. Y creo que es afortunado. La verdad, a mí también al principio me sorprendió porque recuerdo cuando se votó la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde Marcela Lagarde contaba que cuando se definía, por ejemplo, la violencia psicológica en el Congreso, desde sus curules, había hasta compañeros de ella afines a ella que se burlaban de cuestiones como miradas lascivas, como desamor, como celotipia, ¿no? Entonces, yo pensé que ahora al hablar de menstruación digna igual iba a ser objeto de burlas, que no iba a pasar nada. Pero yo creo que la movilización del activismo que ha puesto en la agenda pública estas cuestiones, ¿no? La marea verde y todas las marchas por la eliminación de las violencias, creo que ya no ha permitido esa fuerza política de que este tipo de cuestiones sean desechadas en los congresos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es afortunado
está en la Ciudad de México, ojalá y se contagie en otras entidades federativas para que realmente haya recursos, porque tiene que ver con ayuda económica para las mujeres, ¿no? Para darles copas y enseñarles a usarlas, porque también está el derecho a beneficiarse de los avances tecnológicos y de la ciencia. Y realmente las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, o hasta yo me atrevería a decir que la misma copa menstrual que en nuestras épocas no había, es un adelanto de la tecnología y del diseño y de la ciencia, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tiene que ver también con los derechos humanos, tiene que ver con esta mirada interdependiente de los derechos. Sí, la copa menstrual además se ha vuelto muy popular porque también es ecológica, ¿no? O sea, todos los desechos que implican el uso de toallas femeninas no se hacen de lado con el uso de la copa menstrual, pero no todas las mujeres lo usamos, ¿no? ¿no? No es algo que haya sido, que esté universalmente aceptado y que seguramente no se aceptará por todas. Pero bueno, creo que es un gran tema. No es algo que sea de lo que te hayas ocupado en la conferencia, pero me parece que tiene mucha relación. Tenemos saludos de nuestras amigas Idalia Pérez Fernández, de Guadalupe Valdés, de Emma. También les mandamos saludos. Susana Ortega pregunta, ¿cuántos países aún no entienden que el aborto libre y seguro es un tema de salud pública? Supongo que podríamos también extrapolar esta pregunta a tratar de ver en el orbe, quizás latinoamericano, en el orbe regional, qué tan aceptado está la legalización del aborto. Sí, sí, pues gracias, qué gusto que nos estén siguiendo Idalia, amigas como Idalia, como Guadalupe Valdés, como Emma, la adorada Emanuela Borciaquelo, que ha trabajado mucho estos temas también. De hecho, cuando hablo de cuerpo como territorio, lo saco de varios argumentos que ella ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un seminario permanente que tiene ahí con la doctora Rafael. Y en algunas publicaciones también, que ahorita no recuerdo los nombres, pero bueno, ella ha trabajado mucho estas ideas de retomar el cuerpo como territorio, y que nos lleva también a las luchas por el aborto libre y seguro en relación a la pregunta, ¿no? Creo que aquí hay que dividir en dos la despenalización social y la despenalización jurídica, ¿sí? Y creo que en la despenalización social, pues llevamos muchos avances en estos últimos años, y tiene que ver con una debida organización, tiene que ver con entender lo que sucede, con aclarar todas las confusiones que nos han traído una estructura patriarcal, androcentrada, ¿no? Y estoy hablando desde los neoplatónicos, ¿no? Desde esta división dicotómica de la razón-emoción, de la naturaleza-cultura, el cómo desmontar esos binomios, y todo ello lleva a una despenalización social del aborto. Ahora, donde hay muchísimas resistencias, obstaculizaciones, agendas con toda la intención política de retroceder, pues es en el ámbito de lo jurídico, de la deliberación parlamentaria, ¿no? Porque si bien hay aliadas en los parlamentos, aliadas y aliados, que tienen iniciativas de ley buenas, como esta que mencionabas hace un momento, pero que son bloqueadas todas estas iniciativas, ¿no? Hay estados en los que ni siquiera hay deliberación parlamentaria en estas cuestiones, ¿no? Aquí creo que hay que estar elaborando amicus para que nuestros operadores jurídicos los conozcan, incluido el máximo tribunal también, que tiene, por cierto, varios asuntos parados, de acciones de inconstitucionalidad que tiene que resolver con las normas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural en Sinaloa, Veracruz, Nuevo León. Tiene también parado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de salud
que abre totalmente la objeción de conciencia, que como sabemos ha sido una herramienta utilizada para obstaculizar los servicios de interrupción legal del embarazo. Entonces, pues contestando la pregunta, ha ido muy lenta la despenalización jurídica, ¿no? La despenalización en la ley, quitarla de los marcos punitivos. En nuestra Ciudad de México se logró quitar y el delito empieza en la semana 13, igual que en el estado de Oaxaca. Algunas entidades federativas han avanzado con algunas causales más, pero hay estados como Michoacán que solamente tienen la norma oficial mexicana cuando se interrumpe un embarazo producto de un delito, de una violación sexual, y peligro de la vida de la mujer, pero son las únicas dos causales que tiene, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Entonces, la legislación está totalmente diferenciada. Hay mexicanas de primera y de segunda y de tercera, lo que ha llamado la ley también agravio comparado, sí, es decir, lo que es en la Ciudad de México o en Oaxaca un derecho a 60 kilómetros es un delito. Entonces, las peticiones de alerta de violencia de género por agravio comparado creo que han servido por lo menos para visibilizar y nombrar estas cuestiones, pero pues avancemos y sobre todo en estas épocas tan difíciles, avancemos en la despenalización social y eso traerá tarde o temprano la despenalización, sacar el delito de la última ratio, ¿no? De la ley penal y llevarlo a que sea realmente asuntos de salud pública interdependientes, de brindar educación integral en sexualidad, consejería, cuidados, acompañamiento a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables, a las más marginadas, a las mujeres pobres. Y pues creo que hay que apostarle a eso, ¿no? A una fuerza de porvenir que ya vendrá, pero ahorita hay que trabajar en la despenalización social del aborto. Sí, mucho trabajo en ese campo y aunque suene paradójico, ¿no? Estamos tan avanzados en muchas otras cosas y eso cuesta trabajo. Zaira Pineda comenta, los ciudadanos debemos exigir que las decisiones a nivel legislativo sean justificadas en un marco laico, totalmente. Y te leo también otro comentario de Gisela Álvarez. Una pena que aún hoy la maternidad no sea una opción libre para muchas mujeres en nuestro país y solo por ignorancia. Emma te hace una pregunta. Dice, la maestra Lourdes escribió que la muerte de mujeres provocada por la falta de acceso a la ILE se puede plantear como feminicidio. ¿Podría profundizar este aspecto? Claro que sí. Bueno, pues voy a empezar por esta última pregunta de Manuela. Pues sí, hemos estado pensando colectivamente, no solo yo, sino un seminario de investigación del que formo parte desde hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, de poder adecuar las definiciones que da la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, sobre violencia feminicida, que es la muerte violenta de mujeres, también a las mujeres cuya vida es interrumpida, ¿sí? En un aborto inseguro en la clandestinidad, que es una muerte violenta, son muertes prevenibles, son muertes de mujeres jóvenes, fuertes, que no debieran morir y que quedaron embarazadas, muchas de ellas hasta por una violencia, o que quedaron embarazadas o por descuido o por ignorancia o porque les fallan los métodos. Tenemos que entender esta parte de la vulnerabilidad, sobre todo para llevar un asunto como este al terreno de lo penal, ¿no? Al terreno de lo criminal, pues. Entonces yo creo que pensar la penalización del aborto como una violencia feminicida y como una violencia institucional del Estado contra las mujeres en edad reproductiva y los cuerpos con capacidad de gestar, creo que es importante. Hay una tesis de una estudiante de maestría, Iris González Cortés, que hizo su tesis sobre este tema, una tesis muy brillante, dirigida por la doctora Rafael en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que aborda a fondo y de manera muy rigurosa este tema. Si les interesa, creo que vale la pena acercarse a esa tesis.
Y en relación a la pregunta de Zaira sobre laicidad, pues sí, por supuesto, la secularización es importante. Creo que hay que distinguir laicidad de secularización. Somos una república laica, lo dice nuestro artículo 40 constitucional, que se votó al mismo tiempo que el artículo 24 constitucional, que habla de libertades de conciencia, de religión y de convicciones éticas. No sé si recuerdan que fue un toma y daca con los grupos religiosos de todas las denominaciones. Entonces, el exigir que el Estado sea imparcial ante todas las convicciones metafísicas o creencias religiosas es, creo que un deber ciudadano, un deber de ciudadanía activa. Y estoy hablando desde la enfermera que atiende un servicio de salud reproductiva y que no quiere dar anticoncepción de emergencia a una mujer que llega a pedir ese servicio de política pública, hasta el legislador que quiere llevar a la tribuna sus concepciones religiosas, ¿no? Sus dogmas, aunque la mayoría de las veces envueltos en discursos de derechos humanos de manera hipócrita, pero saben utilizar muy bien la retórica, los giros retóricos, para envolver los dogmas y la norma religiosa y llevar estas cuestiones a la deliberación parlamentaria, ¿no? Entonces, la laicidad es fundamental que la entendamos porque somos sociedades plurales y porque aparte es un componente de nuestra democracia, ¿no? La laicidad. Y la pregunta de Gisela, ¿me la podrías repetir? Sí, ella hablaba sobre la libertad que debe de existir para que exigir a te la leo otra vez, pero exigir que haya Gisela nos dice, una pena que aún hoy la maternidad no sea una opción libre para muchas mujeres en nuestro país y solo por ignorancia. Eso. Sí, pues sí, realmente la ignorancia, el no conocimiento, que tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Al derecho a la información, al derecho a la educación en salud sexual y reproductiva. Esta que estuve yo hablando de la educación integral en sexualidad, que debiera ser una obligación del Estado mexicano que no ha cumplido. Y a todo ello sumémosle pues nuestras raíces culturales, guadalupanas, ¿no? Hablando del 10 de mayo y del Día de las Madres, ¿no? Estas raíces que tenemos como ataduras, ¿no? Que nos encadenan a simbólicos, a imaginarios simbólicos, donde hay polarización de la madre esposa, como diría Marcela Lagarde, como dice Marcela, la madre esposa frente a la puta, como la llama ella, y esto nos lleva a reflexionar en la reglamentación diferenciada de la sexualidad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que un hombre puede presumir, a una mujer la estigmatiza, la discrimina, se construyen discursos violentos en su contra, y estoy hablando de una mujer que ejerce su sexualidad con libertad, ¿no? Con autonomía, que se autodetermina, que se autolegisla. Ya no digamos también en aquella mujer que decide si quiere o no ser madre, y si sí quiere, en qué momento, con qué espacio entre hijos e hijas, y eso tiene que ver con métodos anticonceptivos, con el derecho a beneficiarse del avance de la ciencia, del avance de las tecnologías, pero todo eso no lo tiene que retomar la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación que siguen siendo sexistas, machistas, misóginos, y sobre todo políticas públicas en materia de educación para que nos reeduquemos, para que eduquemos desde el preescolar, pero para que nos reeduquemos como sociedad y que la base sea el discurso de los derechos humanos, para Claro. entender el derecho a una maternidad libremente elegida, ¿no? O el derecho a la autonomía reproductiva. Sí, es un ejercicio complejo, ¿no? Porque implica el ejercicio de muchos derechos al mismo tiempo, que la sociedad se resiste a reconocer y por tanto también cuando se legisla. Tienes muchas felicitaciones, querida Lourdes.
Excelente charla, nos dice Susana Ortega, muchas gracias. Guadalupe Valdés te escribe, felicidades por tu ponencia, maestra Lourdes Enríquez, necesitamos más mujeres como tú, comprometidas seriamente con este tema, bravo, totalmente de acuerdo. Eh, Génova Verónica Peralta también te saluda, excelente tema y te felicita. Y ya para ir cerrando, tenemos un comentario de María Luisa Garfias Marín, que dice, en Guerrero hay alerta por violencia de género, por agravio comparado, y no hay respuesta del gobierno para acatar las propuestas del CONAVIM. Todo estancado, las legislaturas lo ha bloqueado. Pues sí, tiene toda la razón María Luisa, ¿no? Para mí la petición de alerta de género por agravio comparado era así como, pues como una estrategia potente. No estoy diciendo para que se resuelvan los problemas, pero sí para que se visibilicen y se contabilice las faltas en los servicios de salud reproductiva, ¿no? Como Guerrero, donde ni siquiera se estaba dando el servicio de salud reproductiva por embarazos producto de un delito, ¿no? Entonces, pues sí, coincido con María Luisa en que se ha frenado los procesos de alertas de violencia de género que deben darse en la Secretaría de Gobernación, en esta, ya no me acuerdo cómo se llama, esa unidad de atención a la violencia, pero sobre todo, pues sí es frustrante que en un gabinete paritario, donde la secretaria de Gobernación, que aparte también es integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, convencida de que debe despenalizarse el aborto y llevarse al terreno de la salud pública y de la justicia social. De hecho, ella cuando era ministra atrajo varios casos de mujeres encarceladas, acusadas no de aborto, sino de homicidio agravado en razón de parentesco, algo brutal, vergonzoso contra mujeres vulnerables, que se dio en varias entidades federativas. De hecho, ella llevó varios casos, pero siento que ahorita en la Secretaría de Gobernación pues está atada de manos en este tema, y eso es pues triste. Tenemos que ver de qué manera, como ciudadanía activa, pues hacer que sigan su curso las alertas de violencia de género, sobre todo por agravio comparado, que yo sí les tengo esperanza en que pueden servir de algo. Y pero pues sí, yo apuesto a la despenalización social ahorita y a la movilización, sobre todo de mujeres jóvenes, de generaciones de mujeres activistas comprometidas, del feminismo de masas, que está entendiendo muchas cosas y que, como dice una colega, las mujeres jóvenes se saben sujetas de derechos, ¿no? Se saben que esto ha sido una lucha, por eso la memoria de las luchas es importante, ha sido una lucha de siglos, de mujeres que han dejado la vida por los derechos, por ganar derechos, pero las mujeres jóvenes que se saben sujetas de derechos los están exigiendo, se están movilizando políticamente con estrategias variadas, no voy a juzgarlas, pero estrategias creativas, variadas, y creo que trabajar en la argumentación desde los análisis teóricos es importante, y eso nos toca desde la academia, ¿no? Por eso los foros que hace el Museo de la Mujer, la Federación Mexicana de Universitarias son importantes. Y bueno, también integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias como Guadalupe Valdés, que está en el Parlamento Abierto de Mujeres de la Ciudad de México, están entrando a estos temas desde esa apertura que se dio al Parlamento. No me acuerdo cómo se llama la diputada de la Comisión de Igualdad en la Ciudad de México, pero bueno, todo eso hay que amarrar fuerzas, hay que sumar fuerzas aliadas, tanto en el ámbito político como en todos los ámbitos, ¿no? Incluida la academia. Sí. Entonces, pues sí, es un tema muy importante, pero yo aconsejaría que sigamos interponiendo peticiones de alerta de violencia de género por agravio comparado, porque nos ayuda a este tema de derechos sexuales y reproductivos. Claro, o sea, no quitar el dedo del renglón, aun cuando, como nos comenta María Luisa, en Guerrero pues haya una inercia que ha paralizado su avance.
Jocelyn Flores también menciona que es muy enriquecedora esta ponencia, cosa en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. El día de hoy, que es 10 de mayo, una fecha que se encuentra absolutamente romantizada, ¿no? En la que es día de flores y dulces y apapachos a la mamá, desde un punto de vista, pues llamémosle heteropatriarcal. Lourdes Enríquez nos ha dado una tarde de reflexión, una reflexión desde una lectura crítica de la maternidad y los derechos reproductivos y sexuales. Así que veamos una fecha como esta, icónica, desde ese punto de vista. Creo que es mucho más progresista. Y No, tenemos pues mucho trabajo por hacer en respecto de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, y este es muy importante. sí. Pues no me queda más que agradecerte, Lourdes. Gracias por tu ponencia magnífica. Gracias a todas y todos quienes nos han hecho el favor de estar en el aula de Zoom, pero también en las redes sociales de la Federación de Mujeres Universitarias. Y aquí estamos haciendo una entrega virtual a la maestra Lourdes Enríquez, integrante de la FEMU, por la conferencia que ha dictado esta tarde, El derecho a una maternidad libremente elegida, firmada por la doctora Patricia Galeana. Ha sido un gusto para mí, Lourdes, estar contigo esta tarde. No podía haber mejor manera de emplear este 10 de mayo que si no es contigo. No, pues Gracias a todas y síganos por favor en las redes sociales del Museo de la Mujer para seguir atendiendo a estos llamados de reflexión tan interesantes. Gracias. gracias, Zoraida. El gusto es mío y sí creo que fue un regalo podernos acompañar para discutir estos temas. Un regalo del 10 de Exactamente. Un mayo. abrazo. Gracias.